Hola, un saludo cordial. Mi nombre es Isaí Galvis, hago parte del equipo técnico de la Fundación Solidaridad Latinoamericana en el proyecto NORAD 2, Café del Futuro. Trabajo en la zona de Belén de Umbría y Mistrató, y allí pues entonces hicimos un estudio de caso el año anterior, en el 2019. Vamos a mirar el estudio de caso que trabajamos el año pasado, y esto pues nos permitió tomar determinaciones frente a algunos de los enfoques en algunos de los programas que realizamos en nuestra zona. La influencia de los modelos productivos diversificados en la economía familiar, si realmente influyen, no influyen, qué tanto influyen, vamos a mirar. El problema que identificamos es que la implementación de modelos productivos diversificados influye en la economía familiar campesina. Lo tomamos como una pregunta y queríamos al final entonces tener una respuesta frente a este problema que lo evidenciamos. El marco teórico, pues tuvimos una compilación de documentos de avances científicos y otros de Semicafé, proyectos, oportunidades en nuestras manos de Federación Nacional de Cafeteros, documentos de la FAO, documentos de Naciones Unidas, documentos del IICA, documentos de entidades públicas en Colombia y documentos de universidades en Colombia. ¿Por qué surgió la investigación? Bueno, la necesidad de producir alimentos sanos con el concepto de soberanía alimentaria y evidenciar que al producirlos en la finca hay un ahorro de dinero significativo. Esa fue una información que para nosotros era muy importante al momento de tomar decisiones en algunos de los programas. La hipótesis es: las fincas cafeteras pueden producir alimentos intercalados con el cultivo principal, en este caso, el cultivo de café. La muestra fueron 5 grupos conformados por 6 caficultores cada grupo de diferentes zonas del municipio de Belén de Umbría, Risaralda. La recolección de datos, entonces los datos se obtuvieron en campo, de fuentes directas. Las fuentes están ubicadas en el área rural. La recolección de información fue tipo encuesta, talleres sobre soberanía alimentaria, y se realizó tabulación y análisis descriptivo de los mismos. Vamos entonces a mirar cuáles fueron los resultados que obtuvimos de estas encuestas realizadas. Esta fue la encuesta pues que llenamos con los caficultores. Al final pues pudimos tabular esta información. Esta ficha es tomada del proyecto Oportunidades en nuestras manos de la Federación Nacional de Cafeteros. Consumo semanal, los resultados en consumo. Una familia campesina conformado por 4 personas promedio consume semanalmente de los alimentos estudiados aproximadamente 46.14 kilogramos. Eso quiere decir de los alimentos que estamos mostrando aquí en la gráfica. De estos alimentos se consumen 46.14 kilogramos. Estos fueron los alimentos entonces que tuvimos en cuenta para la investigación o para el estudio de caso. Resultados en valor del consumo. Es una familia campesina conformado por 4 personas promedio. Se gasta semanalmente en los alimentos estudiados aproximadamente 111.946 pesos, teniendo en cuenta los valores que ellos mismos en el momento de compra pues van registrando. Resultados de consumo año. Una familia campesina conformada por 4 personas promedio consume al año de los alimentos estudiados aproximadamente 2.214 kilos de estos alimentos que estamos mostrando en la tabla. Una familia conformada por 4 personas en el campo, en este caso directamente caficultores, consumen entonces 2.214 kilos de alimentos al año. Una familia campesina conformada por 4 personas promedio se gasta al año en los alimentos estudiados aproximadamente 5.373.408 pesos. Eso quiere decir que en estos alimentos
que dejó de producir en la finca, pero que hay que comprarlos en los pueblos. En este caso, en Belén de Umbría, estas familias están gastando el equivalente a 5.373.408 pesos. Costos de producción de estos alimentos si los fuéramos a producir en la finca. Entonces aquí hay que tener algo ya, empezar a hacer una diferencia en que los dejamos de producir en el campo y hay que comprarlos en la ciudad. Pero al momento de comprarlos en el campo, pues también hay unos costos que hay que tener en cuenta ahí para poder cuantificarlos y saber cuánto al final realmente nos queda libre. Producir los alimentos antes mencionados en campo tiene un costo aproximado de 2.616.000 pesos. Se utilizan aproximadamente 40 jornales para cada uno de los renglones productivos, lo que equivale a un valor de jornales y un valor por la compra de semillas, pie de cría e insumos. Costos de producción versus valor comparativo. Entonces, la diferencia entre el valor de la compra en el pueblo y el valor de producir los alimentos mencionados en la finca es de 2.757.408 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que si se producen en la finca, pues tienen un costo, obviamente, ¿cierto? Pero que al final la ganancia que vamos a tener dejando de comprarlos en el pueblo es más o menos de 2.757.408 pesos. Entonces aquí tenemos el valor de compra de los alimentos en el pueblo y aquí tenemos el valor de la producción de los alimentos. Esta diferencia es lo que nos da 2.757.408 pesos. Que eso redunda, si nosotros lo lleváramos a meses, a 12 meses, sería aproximadamente 229.000 pesos mensuales. Ya como conclusiones, entonces, tenemos que los sistemas productivos diversificados disminuyen los gastos de alimentación de la familia campesina en los productos mencionados en un 48% aproximadamente. Estos biomodelos productivos permiten generar excedentes comercializables a pequeña escala que producen ganancias adicionales a la familia. De acuerdo a la investigación realizada, es viable implementar modelos productivos diversificados con café para la producción de alimentos. Y una conclusión adicional que identificamos es que los sistemas agroforestales en arreglos específicos permitieron reducir a mediano y a largo plazo el uso de fertilizantes hasta en un 16%, sin detrimento de la productividad. Esto es un estudio de caso en 5 fincas de las 30 fincas que realizamos, que hicieron parte de la investigación. Espero que esta información les permita tener una visualización de que estos sistemas asociados, estos sistemas diversificados, permiten no solo reducir costos en los gastos de la familia, sino adicional a eso, generar unos excedentes a pequeña escala que se pueden comercializar. Un saludo cordial y quedaremos pendientes a sus preguntas.